les bendiga a cada uno de ustedes en este día del Señor. Un día más donde vamos a compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Saludo a los suscriptores, que la paz de Dios esté en sus vidas. Sigan compartiendo los videos. También saludamos a los pastores, evangelistas y misioneros y todo aquel que compone el cuerpo de Cristo. En este día traemos un tema ya anunciado, pero queremos leer primeramente la palabra del Señor, en cual se encuentra en Levíticos, capítulo 27, versículo 34, que lee de la siguiente forma. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Que el Señor añada bendición a su palabra. El tema de hoy es el diezmo. Si nos estás visitando por primera vez en el canal, te queremos dar la bienvenida, no solamente a ti que nos estás viendo, sino a todos los tuyos. Ahora, este tema que vamos a hablar hoy, el diezmo, ya en videos anteriores lo hemos grabado, se titula No te han hablado con verdad. En ese video vas a ver que hablamos del diezmo, pero no profundizamos como tal. En este video que estamos grabando hoy, vamos a profundizar la palabra de Dios tal como está escrita. Y vamos a hablar con claridad para que usted aprenda la verdad del diezmo. Ahora, este video va a estar dividido en dos videos, dos sesiones. ¿El por qué va a estar dividido en dos sesiones? Va a tener la parte 1 y la parte 2. ¿Por qué? Porque aquí hay que leer. Aquí hay que entrar a la Biblia y vamos a leer el contexto y el pretexto de muchos. Vamos a hablar lo que es la verdad. Y vamos a leer la Biblia tal como está y qué es lo que nos enseña la palabra, en cual a muchos de ustedes no le han enseñado. Quiero que aproveche esta enseñanza. Quiero que esta enseñanza sea para crecimiento. Aquí yo no quiero debatir con nadie este tema. Así que el que lo quiera debatir, debátelo para usted mismo. Queremos enseñar la verdad porque la Biblia no es para estar contendiendo. La Biblia es para enseñarla. Usted aproveche esto y analice bien si está haciendo lo correcto o no. Si le están hablando la verdad o no. O si está en un lugar correcto, sí o no. Piense bien lo que vamos a hablar en este día. Así que vamos directamente al tema, porque tenemos muchas cosas que hablar. Cuando hablamos del libro de Levítico, ya este libro basado en lo que es la ley que estaba ya escrita en la ley mosaica, en la cual Moisés estuvo escribiendo todo el tiempo en un libro. Y esta ley no son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos estaban escritos por delante y por detrás en 2 tablas. Así redactado en lo que ya está puesto en el Deuteronomio capítulo 5. Que estaban 2 tablas que Dios le había dado escritas por el dedo de Dios, por delante y por detrás. Los 10 mandamientos que son perpetuos. Esto no tiene que ver nada con la ley mosaica. Nada que ver. Por eso es que enfatizamos en el capítulo 27, el último capítulo del libro de Levítico y el último versículo de este libro de Levítico, que es el libro conocido como el libro de la ley, en cual leímos y dijo que estos mandamientos fueron ordenados para el pueblo de Israel en el monte Sinaí. No dice para el pueblo de Puerto Rico, para el pueblo de Conérico, para el pueblo de África, para el pueblo. Aquí no te categoriza ninguna nación, solamente Israel. Only Israel. Solamente el pueblo de Israel, lo enfatizo. No tiene que ver nada con usted, ni conmigo, ni con su hermano, con nadie de ellos. Y hoy en día los judíos, el pueblo de Israel, Cristo vino y se le enfatizó ya que fueron sacados de esa ley, pero ellos han querido estar bajo esa ley, la ley mosaica. Y tienen a Moisés como el primero y a Jesús como uno más de los profetas. Pero
nosotros hemos creído en nuestro Señor Jesucristo y hemos sido impartidos por el poder del Espíritu Santo, en cual Pablo le habló a la iglesia, y fuimos llenos y revestidos de ese poder, en cual hoy queremos enseñar la realidad de lo que es el diezmo. Si en verdad usted y yo estamos obligados a esta conducta israelita. Ok, vamos a empezar. En el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 12 al 13, dice esto. Estamos hablando sobre la ley de Dios. Entonces Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras, pero a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Cuando hablamos de lo que es la ley de Dios, estamos hablando del recuento de que ya en el libro de Éxodo, Dios liberta al pueblo de Israel, los saca de allá de Egipto, les da el camino, abre el mar rojo, y ellos llegan hasta el monte Sinaí. Pasaron un montón de sucesos en cuales ellos vieron la poderosa mano de Dios antes de llegar al Sinaí. En el Sinaí, Dios habla con Moisés y le dice: prepara el pueblo, lávalo, prepara a los que estén en santidad, pero que nadie se acerque al monte. Pero en el libro de Deuteronomio especifica bien Moisés hablándole a una segunda generación, porque Moisés está haciendo la redactación de lo que sucedió en el libro de Deuteronomio a la generación nueva que había nacido en el desierto, en cual todos los viejos que ya habían salido de los 40 años caminando en el desierto habían muerto, y esto era una nueva generación en cual no conocían bien lo que había sucedido, y se lo habían oído. No lo tenían como una verdad, lo tenían como algo de historia. Y Moisés enfatizando lo que había sucedido en todo el camino, pero enfatizó que cuando llegaron al monte de Sinaí, que Dios se acercó, todos escucharon los 10 mandamientos, todos. En el libro de Éxodo dice que ellos tuvieron miedo y salieron corriendo cada uno a sus tiendas y le dijeron a Moisés: habla tú con Dios, y lo que Dios te dice nos lo deja saber a nosotros. Ellos mismos pusieron un intermediario, pusieron un hombre entre medio, porque Dios siempre quiso tratar con Israel de un tú a tú. Pero nadie estaba preparado para escuchar la voz de Dios. Hoy en día te estoy preparando para que escuche lo que la palabra de Dios te va a hablar. No pongas límites ni tropiezos a los pensamientos, que lo que vamos a enseñar del diezmo, vamos a leer, vamos a ejecutar lo que la Biblia nos enseña, y vas a ver con claridad si en verdad usted y yo estamos obligados al diezmo. Así que por eso es que te hablo sobre la ley. ¿A quién fue dada los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos fueron dados por Dios al hombre. Pero esto no es la ley de Moisés. Ahora, la ley de Moisés fue dada al hombre por causa de su pecado, pero fue dada por Dios. ¿Qué ley es esta, la ley de Moisés? Deuteronomio, capítulo 31, 24 al 26, los versículos que vamos a leer dicen así: y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Mira, esto es sencillo. Cuando estaba Moisés en el monte Sinaí, el pueblo tuvo miedo, lo que dije ahorita,
Ellos se escondieron, le dijeron hablar con Dios. Entonces Moisés subió al monte y estuvo allí por 40 días y 40 noches en ayuno. Entonces Dios le dio las 2 tablas escritas por delante y por detrás. Pero cuando Moisés desciende, capítulo 32, en el libro de Éxodo, está hablando que Moisés desciende y en quien le estaba esperando porque lo acompañó fue Josué. Y Josué le dijo: estoy oyendo bramido de guerra, parece que el pueblo está en guerra. Y Moisés, ya Dios le había dicho que el pueblo se había dado de la espalda y se habían hecho ya un Dios para que lo llevaran nuevamente a Egipto, porque dijeron que Moisés había muerto en el monte y que ya no descendía y para qué lo llevo allí. Cuando Moisés desciende, se molestó tanto y tanto que quebró los 10 mandamientos, lo que Dios le había dado al pueblo. Se molestó, pero no solamente esto. Ahí se levantaron los levitas y mataron a todos aquellos que estuvieron en fiesta. Dios iba a tomar control con Aarón porque fue el que empezó a darle forma a aquel becerro que hicieron con el buril, que era un clavo de tallar. Y él dijo: esto fue lo que salió por justificación, pero por Moisés, porque Moisés clamó por Aarón para que Dios lo perdonara. Entonces se levantó el pueblo de los levitas y mató a sus hermanos, todos aquellos que hicieron fiesta, porque el pueblo de los levitas fueron los únicos que se consagraron y no compartieron la idea de esa parte del pueblo. Quiere decir que Dios se hizo de un pueblo de levitas. Este pueblo, ya mismo vamos a hablar de eso, te estoy hablando para que vaya teniendo un pie. Y estoy hablándote que ya Moisés tenía un libro. Ese libro, antes de morir, lo mandó a poner allí al ladito del arca del pacto. En el arca del pacto estaban los 10 mandamientos que por segunda vez Moisés tuvo que hacer entonces las piedras tal como Dios se las dio. Las tuvo que tallar a mano y entonces tuvo que subir al monte por 40 días más para que Dios las escribiera. Y le dijo: ahora tú, cabezón, en mis palabras, estoy hablando de mis palabras, le dijo: ahora tú vas a hacer una urna para que no las vuelvas a romper y vas a poner allí en una urna. Vas a meter las tablas y vas a prepararla, vas a ponerle entonces un propiciatorio con los 2 ángeles y el arca del pacto, conocida hoy en día, en cual también tiene el maná y también tiene la vara de Aarón que rebeldeció para testimonio. Pero este libro que Moisés estaba llevando, en cuanto este libro estaba llevando la ley civil, la ley moral y la ley ceremonial, estas leyes que estaban en este libro, le explico más a fondo para que sepa. La ley moral son aquellos 10 mandamientos que Dios nos dio que son perpetuos. Pero esta ley moral estaba redactada en el libro de Moisés como parte de la ley civil. Si usted adulteraba, iba a ser pedreado. Es lo mismo la ley que hoy en día nosotros nos ejecutamos, hermano. Mire, vamos a pensar en esto. La ley que nosotros espiritualmente, moralmente llevamos son los 10 mandamientos, en cual Jesús ya nos dio en 2 mandamientos: amarás a tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Pero la ley civil es la que usted y yo vivimos en esto, no es la ley de Moisés, porque entonces tenemos que sacar a los hermanos a apedrearlos. Vamos a cumplir la ley a media, tenemos que cumplir la ley completa. No, cumplimos la ley de estos tiempos, la ley civil, que es la que nosotros nos ejecutamos en nuestras vidas porque somos gentiles y tenemos que ejecutar en el país donde estamos, llevar esta ley. Y la ley ceremonial, que es parte de la ley civil, que está unida, que tiene sus leyes para todos los sitios de reunión donde se adora a Dios o se alaba al Señor. Lo estoy hablando claramente para que entienda. Esta ley que Moisés estuvo redactando en este libro era la ley, como leí en el capítulo 27 de Levítico, para el pueblo de Israel, en cual estaba la ley humanitaria, la ley sanitaria, las leyes civiles, las leyes de adoración a Dios para acercarse, cómo se iban a hacer los sacrificios, todo lo que estaba establecido. Y entre todas esas leyes estaba la ley del diezmo, que era obligatorio para el pueblo de Israel.
¿Estamos entendiendo? Por eso es que en el capítulo 27 de Levítico usted va a ver claramente que está hablando en ese último capítulo lo que era el diezmo. Ahora, ¿de qué era el diezmo? Esta es la pregunta que nos vamos a hacer. Hoy en día todo lo llevamos a la moneda. ¿El diezmo será eso? Si queremos ejecutar lo que era la ley, a ti que te gusta hablar del diezmo, si quieres ejecutar lo que es la ley, tenemos que hablar lo que verdaderamente la ley dice. No estamos hablando de nada de moneda, estamos hablando de lo que la ley nos genera. Y para eso tenemos que leer, y te invito a que leas conmigo. Vamos a leerlo de Deuteronomio, capítulo 14, versículo 22 al 29, dice así. Y indefinidamente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no pueda llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás en el lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrará tu Dios y tu familia. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero y el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Vamos a hablar de esto. Qué interesante está esto. ¿Por qué hoy todo lo llevan al dinero y no lo que la ley, que ellos dicen que es obligatorio, y te dicen a ti, te enseñan a ti que dicen que tú estás en pecado si no diezmas? Está en la ley. Porque en el Nuevo Testamento Jesús no habla del diezmo. Y ya mismo vamos a hablar de esto. Vamos a ejecutar primeramente el Antiguo Testamento. Estamos en la ley, en lo que tú dices que es obligatorio a lo que tú enseñas. Ley. ¿De qué era el diezmo? Mire, grano, animales, todo lo que generaba la tierra. Y si te quedaba el lugar lejos para ir a hacer el sacrificio a Dios, tú vivías lejos, pues entonces véndelo o trae de tu dinero, genera el dinero, de lo mismo que tú vendiste, lo que le ibas a entregar a Dios, pues lo vas a comprar cerca del templo. No te está diciendo que lleves el dinero, te está diciendo que lo compres, y que entonces todo lo que tú ibas a traer, como te iba a quedar lejos, lo compras y lo vas a entregar a Dios, y te vas a sentar a comer con Dios. Cada 3 años. Dijo cada 3 años. ¿Me entiendo? Me tengo que rascar la calva. Cada 3 años. Entonces, ¿por qué se lo están exigiendo a usted cada vez que usted cobra? Bendito sea el Señor. Vamos a hablar la verdad. Vamos a seguir aquí porque es que nos entretenemos después y empezamos a hacer comentarios. Y esto, pues, usted que enseña el diezmo, pues, creo que va a tener problemas. Comparte este video. Compártelo con sus hermanos. No para entrar en debate con nadie. Mire cómo se lo estoy hablando. Es para que usted aprenda
si en verdad está lo correcto. Esta es la verdad. Vamos a hablar la verdad. Biblia. No lo que yo creo en la Biblia. Vamos a seguir. Ahora, en lo que habíamos leído, ¿por qué los levitas no tenían heredad? Acuérdense que ahorita yo di un hin y estaba hablando que en el monte Sinaí los levitas traspasaron a sus hermanos con cuchillo. Vamos a leer qué fue lo que sucedió en el libro de Deuteronomio capítulo 10, versículo 8 al 10. ¿Por qué ellos no tenían heredad? En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches. Y Jehová también me escuchó esta vez y no quiso Jehová destruirle. Mire, vamos a hablar de esto. Vamos a hacer primero un esforzado. Como le dicen los trovadores, vamos a hacer un esforzado. Nosotros somos linaje santo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Adquirido es porque Dios se hizo para sí. Pero somos real sacerdocio. Vamos a hablar de esto. Cuando Dios se hizo de los levitas, fue cuando este pueblo no compartió la idea que los que estaban adorando los dioses. Leví tuvo 3 hijos. Estamos hablando de Leví, uno de los hijos de Jacob: Coat, Merari y Gersón. Los 3 hijos de Leví. Estos 3 hijos fueron formados como la tribu de Leví. Estaban los gersonitas, los meraritas y los coatitas. Ahora lo dijo bien. Los de Coat, Gersón y Merari. Coatita, gersonita y merarita. Ahora lo dije bien. Muy claro. Bien. Estos 3 estaban allí en el monte Sinaí. Y Dios vio la actitud de este pueblo, no los quiso destruir, pero Moisés era de la tribu de Leví y era parte de los coatitas. Moisés era coatita y Aarón era coatita, porque era el hermano del medio, porque Aarón primero era María, los hermanos de Moisés, luego Aarón y después Moisés. Moisés era el menor. Ahora, ellos eran coatitas. Dios se molestó con Aarón porque escuchó al pueblo y por poco Dios lo mata, pero Moisés tuvo que trabajar con esto, hablarle a Dios para que no tomara control. Entonces, el pueblo que no se había contaminado, que eran la gran mayoría eran levitas, tomaron sus espadas cuando Moisés se quebró la piedra. Eso lo redacta ahí en el libro de Deuteronomio. Y en el libro de eso también lo redacta en el capítulo 32. Quebró las 2 piedras, los 10 mandamientos y habló: aquellos que no han compartido y todas estas cosas, traspasen a su hermano con espada. Y fue el pueblo de Leví. Entonces Dios los separó, los hizo sus primogénitos, los separó para sí. Y no les dio lugar, porque quien se iba a ocupar de ellos, ¿quién era? Jehová, no el pueblo. Por causa de lo que Jehová estableció por la ley de Moisés, mira cómo lo estoy hablando, entonces era sostenido el Leví, pero el levita no tenía tierras, no tenía lugar, ni tampoco se le dieron tierras. Habitaba en medio del pueblo. Incluso cuando estaban llevando el tabernáculo, quien rodeaba el tabernáculo antes que el pueblo eran los levitas,
Los coatíes estaban con Judá, los gersonitas estaban en un lugar, los meraritas estaban en otro. ¿Me entiendes? Estaban todos ubicados alrededor del tabernáculo. Este era el orden. Y los levitas, por eso es que estoy tomando el tema de los levitas. Porque de la tribu de Coat, de la casa de Aarón, fueron escogidos los sacerdotes. Los demás quedaron levitas y los demás hijos Meraris, Gersón y los demás coatitas. Solamente la casa de Aarón y los coatitas quedaron al servicio de la casa de Dios. Pero la casa de Aarón fueron los real sacerdotes, los que iban a él a entrar a espiar el pecado, y los que eran escogidos eran los sacerdotes. Estoy tomando para que separe una cosa de la otra. ¿Quiénes no tenían heredad? ¿Eran quiénes? Los levitas. La casa de Jehová, los sacerdotes, eran sostenidos por Jehová juntamente con los levitas. Eran sostenidos. Pero la casa sacerdotal era de Aarón, donde estaba Aarón y lo que se estableció con Aarón. Sencillo. ¿Por qué estoy hablando esto? Es que me da ganas de hablar. No me puedo aguantar. ¿Vamos a hablar? Sí. Tengo que hablar. Somos real sacerdote, ¿verdad? Segunda de Pedro lo dice así: nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos sacerdotes. ¿No somos qué? Repítalo conmigo. Levitas. Los de la ley no tenían qué. Estamos en la ley. Estamos, ¿verdad? Usted que enseña el diezmo. Estamos en la ley. Usted está ejecutando lo de la ley. No tenían heredad. Pero usted que habla del diezmo, usted no tiene una casa, usted tiene un lugar, usted tiene carro, tiene bienes, tiene sustento. Por ahí voy. Usted y yo hemos trabajado en esta tierra para tener nuestras cositas. Y Dios nos ha permitido ciertas cosas. ¿Por qué luchar? Espérate. Sí, ¿por qué lucharnos? Lo dije. ¿Por qué traer lo que se le trae a Dios y hacernos de ellos parte, que esto es mío, y tener control de él como que yo me lo merezco? ¿Qué es eso? Vamos suavecito porque me da cosa. Me pongo colorado. Pero vamos a seguir. Este término, cuando estamos hablando de lo que es, por qué razón Dios llamó a los levitas y Dios empezó a cumplir lo que era sus promesas a sus primogénitos, porque los hizo sus primogénitos y empezó a cuidar de ellos, los empezó a sustentar, no los desamparó, los cuidó. Estoy hablando de la ley, a los levitas. Pero esto que estamos hablando, el pueblo de Israel se olvidó completamente de lo que era el mandato de Dios. Ellos siguieron creciendo, pasaron las generaciones. El pueblo fue llevado cautivo. Miren hasta dónde voy yendo. Los del norte, que habían 10 tribus, fueron exiliados por Asiria. Los del sur, que era Judá, fueron exiliados a Babilonia. Los que fueron exiliados a Babilonia tuvieron 70 años. Allá los de Asiria estuvieron 3 años y medio. Pero los del sur, por causa de imitar a su hermana mayor, Jerusalén, como lo profetizó Jeremías, gracias Espíritu Santo, esto ejecutó 70 años de cautiverio. Luego de esto fueron exiliados Nehemías, Esdras, Ageo, Zacarías. Todos eran contemporáneos.
Y todos están hablando de la misma situación después de los 70 años de cautiverio. Daniel estaba en el cautiverio. Estel en el cautiverio. Estoy hablando de los libros que estaban en el cautiverio. Pero estos que estaban fuera del cautiverio: Nehemías, Esdras, Ageo, Zacarías y el último, Malaquías. A usted y a mí nos enseñaron, y hoy en día le están enseñando a usted, ¿por qué Dios les llamó ladrones? Estamos hablando en el tiempo de la ley todavía. ¿Por qué Dios les llamó ladrones? Vamos a leer esto de Malaquías, poco a poco, del capítulo 3, versículo 6 al 11, cuando Dios le llama ladrones al pueblo de Israel. ¿Por qué? Vamos a leer. Dice en el versículo 6 en adelante, hasta el 11. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué nos debemos de volver? ¿No robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí y halláis alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová, de todos los ejércitos, si os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Ok, aquí está hablando sencillamente, está hablando muy rectamente de que el pueblo de Israel fue un ladrón, porque se habían olvidado de la ley que le fue dada a Moisés por causa de la forma de pensar del pueblo de Israel. Se olvidaron de las leyes y se supieron de las leyes, entonces estaban idolatrando y estaban haciendo altares a otros ídolos, y lo que ellos sembraban se lo estaban llevando a los otros ídolos, estaban haciendo las ofrendas a otro lugar. Por eso es que el alfolí, cuando hablaba, lo que se traía al alfolí era lo del grano, lo de la siembra, lo de las vacas, lo de los bueyes, lo de las ovejas, todo lo que Dios los había prosperado. Y Dios les estaba diciendo, ustedes son unos ladrones por causa de lo que yo les pedí a ustedes. Como diezmo se lo están llevando a otros dioses y a mí me están robando. Se lo están dando al que no se lo tienen que dar. Y traigan las ofrendas al alfolí. Ahora hay algo bien importante y estamos terminando esta primera sesión del diezmo. Pero quiero hablar de esto para entonces la próxima semana seguir con este tema. No te lo pierdas. ¿Por qué Dios les llamó ladrones? ¿Se ha hecho esa pregunta? Sí, estás explicando, pastor, que por causa sí, pero hubo una razón. ¿Por qué razón? Porque ellos tenían que haber hecho algo para que, sí, no estaban llevando los diezmos al alfolí, se lo estaban dando a otros dioses. No, hubo algo más con peso. Vamos a profundizar. Vamos a la palabra de Dios. ¿Por qué Dios determinó que eran unos ladrones? Vamos a buscarlo. Libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 38, capítulo 10, versículo 28 y 29. Vamos a leer qué dice aquí. El versículo 38 del capítulo 9 dice esto. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes y por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Capítulo 10, versículo 28 y 29. Dice,
Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores y los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra de la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, dijo todos, los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Por eso ahorita le hablé que ellos, cuando después del exilio, salieron del exilio, tuvieron problemas, pero empezaron a edificar el templo, lo pararon. Entonces Dios habla con Nehemías, ya Dios envía a Nehemías, hacen las murallas y después hubo un tiempo parado y empezaron a construir el templo. Terminan de construir el templo. Cuando terminan de construir el templo, ellos estaban al garete. Habían cogido mujeres extranjeras, estaban en su forma de pensar, en su yo, y se habían metido a sus casas y se habían involucrado en adornar sus casas y todo lo demás, y se habían olvidado de la casa de Dios. Entonces Dios tuvo que empezar a bregar con el pueblo, porque ya Dios había incitado por medio de Ageo que construyeran el templo. Lo construyeron, pero se habían olvidado, y estaba Zacarías juntamente ahí dándole con la machaca y la machaca para que buscaran a Dios en espíritu y en verdad y que entregaran todo lo que habían hecho. Pero ellos estaban en su razonamiento, siguieron adulterando, siguieron fornicando y llevando las adoraciones a Dios, a otros dioses ajenos, siguieron en su forma de pensar. Con todo y eso, que Dios los exilia y les da un lugar nuevamente, un templo terrenal para que le buscaren, y ellos estaban en su forma de pensar. Entonces Dios levanta a Malaquías. Antes del silencio, los 400 años de silencio, Dios levanta a Malaquías porque ya Dios estaba hasta aquí. Y les dijo: chicos, ustedes son unos ladrones, porque ustedes prometieron que me iban a cumplir los mandamientos. Porque Esdras leyó la ley y todos entraron en razonamiento y dijeron: estamos pecando, es verdad, cogimos mujeres de estas tierras que no tenían que ver nada con nosotros. Entonces ellos tuvieron que separarse de eso. Era difícil, no todos lo hicieron. Separarse de lo que ellos tomaron, más cumplir los 10 mandamientos, y no solamente los 10 mandamientos, cumplir la ley mosaica, los decretos y los estatutos que estaban establecidos en la ley civil. No era fácil, pero ellos fueron los que juraron. ¿O juró usted? ¿Verdad que usted no estaba allí? Ni yo, usted estábamos allí en esa situación. ¿Por qué entonces usted le están diciendo ladrón? ¿Por qué usted tiene que estar en pecado si no entrega algo que le están diciendo que es obligatorio? Le están diciendo que es obligatorio cuando no tiene ninguna clase de obligación usted con esto. Es el pueblo de Israel. Esta primera parte se está poniendo interesante. Ahora la segunda parte se va a poner mejor. Esta explicación que hemos dado, el preámbulo de lo que es el diezmo, llévelo a estudio, estúdielo. Analice todas las palabras que he hablado en este video. Vaya a la comprensión bíblica, estudie los textos que di, vuelva a ver el video, repáselo. Mire las citas bíblicas que hasta el momento he dado. Para la próxima semana seguimos con este tema, el diezmo. Vamos a poner entonces más sabor al pilón y vamos a machacarlo de verdad. Vamos a hacer un buen sofrito con esto y vamos a condimentar la verdad que ya viene sazonada, y vamos a dar con claridad si usted está obligatorio a dar el diezmo, sí o no. Esta es la verdad del diezmo. Así que, hermanos, un día más donde hemos compartido la palabra de Dios. Antes de irnos, vamos a orar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy la gloria y toda la honra. Tú eres el que da la sabiduría y la inteligencia, y dependemos de ti. Te pido que tú, Dios mío, ilumines la mente de mi hermano y que ellos puedan ver con claridad tu palabra, que es la verdad.
Señor, gracias por tu amor y tu misericordia y tu verdad. Señor, hasta la próxima semana con este mismo tema. Que mis hermanos estén ahí prestos a ver este video. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Un día más, como les dije ahorita, hemos compartido la palabra de Dios con ustedes. Que la paz de Dios y la misericordia del Altísimo nos llene de su libertad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.